Hola, ¿cómo va? Bueno, se cortó la reunión pasada, así que vamos a estar haciendo la segunda parte de esta entrevista a Jorge Gregorio. Cuando vayan al final del video anterior, verán que les recomendé mis redes y que Jorge habló un poco de la diferencia entre el cine y las nuevas plataformas. Jorge, te quería preguntar para retomar. Vos, la primera película en la cual estuviste, ya explicaste un poco la diferencia entre un protagonista y otro. ¿Cómo era el nombre? Perdón. Los personajes y los bolos. Los personajes y los bolos. Eh, yo te quiero preguntar tu participación como bolo, si se lo puede decir, en estas películas. Primero en Extraños de la Noche, que hiciste del senador Fernández Claro. ¿Cómo fue toda la movida de esa película? Contame. Mira, la realidad es que ahí no entré, ahí no tuve que castear, sino que directamente me llamaron para el personaje. La particularidad que tenía es que es un personaje que tiene una muy poca intervención en la película, porque en realidad son, eh, sí, tres planos, y después hubo una escena que se abortó, digamos, se abortó por una cuestión climatológica, que si querés después te cuento qué fue lo que pasó. Ah, si querés, podés Pero lo contar. concreto es que esa escena no salió y es, digamos, si bien en la película aparece muy poco, toda la película se habla de este personaje, con lo cual era bastante interesante porque, digamos, ahí el desafío era, en el momento en que apareciera, bueno, ya se venía hablando porque la historia era que es como una especie de thriller en donde Diego Torres y Julieta Silverberg, que son los protagonistas, descubren que en el piso de arriba había una chica, que en realidad no era una chica, sino que era un hombre transvertido, que tenía una vinculación y digamos, se produce un asesinato y este asesinato teóricamente no, fue ordenado por este senador con quien tenía una relación, digamos, se habla mucho del personaje, pero el personaje interviene poco. Entonces, el punto era que hay una toma que se hace que dura, no sé si 3 segundos, que fue el momento que me dijeron, mira, este es tu momento de gloria porque vamos a centrarnos en vos y vos en 3 segundos tenés que mirar a esa mujer y quedar impresionado con ella, pero desde tu lugar. O sea, no puedes hacer cualquier cosa porque sos un senador, estaba vestido de traje, entré al lugar donde digamos, con mi guardaespaldas, en ese momento estaba solo, y fue muy divertido porque, claro, digamos, cuando vos ves la película ves una toma, ves un plano muy cortito, pero para que se hiciera la toma, que hubo además que repetirla un par de veces, eh, se hace en silencio, o sea, no se hace con audio, porque además hay un relato que está superponiéndose con eso. Entonces, claro, yo escuchaba las risotadas del director, el asistente de dirección y demás, entonces digo, bueno, está bien, estamos bien, esto era lo que se quería. Y después lo que pasó fue que había una escena que era bastante más larga, que cuando estábamos terminando, digamos, filmamos toda la escena, toda la toma, inclusive con diálogo, eh, cuando estaban por hacer el último plano, que era la salida de este personaje, que salía Sí. con la que era su esposa, se larga a llover. Ah, Como se larga a llover, quedó pendiente y dijeron, bueno, vamos a tener que meter otro día de rodaje después. Va a quedar pendiente esto. El tema es que, claro, cuando se termina el rodaje y empieza la postproducción, no encuentran hueco para hacerlo. Además, digamos, todo el personal, toda la locación y todo es por un tiempo determinado. Una vez que todo eso se devuelve, montar todo por un solo día era además de caro, muy incómodo. sí, obvio. Y además en esa última parte de la escena no intervenía el protagonista, pero sí intervenía la protagonista con dos personajes, o sea, era todo un bardo. La cuestión es que me dijeron, mira, en postproducción se eliminó la escena, con lo cual te va a pasar de que, digamos, digamos, quedaba colgado de qué habían ido a hacer esos dos personajes, que era la protagonista con la sobrina,
con la hija, no, con una chiquita, que era la hija, la hermanita más chica de Diego Torres, y quedó completamente desarticulado, o sea, eso lo sabemos nosotros, o sea, los que estábamos adentro. Pero, y lo que no te conté es que también tuve una participación en una película que se llama El Ángel, la de Robledo Puch. Sí, sí. Lo que pasa es que también, como era un Te iba a flashback, preguntar, ¿qué pasó que estuviste pero no? claro, el punto es que era un flashback que era digamos, la reconstrucción del, digamos, ¿viste cuando hay un crimen que se hace la reconstrucción del crimen? Que va el juez con el reo y hacen la reconstrucción en el Sí, sí. lugar. Bueno, era un flashback que duraba como, no sé si 10 segundos o 15 segundos, en donde iba el juez con el personaje principal, que era Robledo Puch, entraban al lugar a donde había matado a alguien, y estaba el secretario, estaba digamos, había un policía que hacía de muerto, y estaba, entonces yo lo acompañaba, era solamente eso, pero el personaje mío era un juez. Cuando la película se termina de hacer, la llevan al Festival de Cannes, llevan al Festival no sé si fue Cannes o San Sebastián, me parece que fue San Sebastián. Y ahí la barajan unos productores españoles que les ofrecen a los productores locales distribuirla en Europa. Pero le dicen, muchachos, esta película es muy larga, hay que acortarla. Van a volar todos los flashbacks. Eran como 10 minutos de película de distintas situaciones que eran la recreación, en algún caso la reconstrucción de un crimen, en otro caso era otra escena sintetizada, que aparecían al final. Y bueno, el director nos mandó un mail a todos, muy atentos, diciendo de que por cuestiones de producción la escena volaba. Y así fue como que participé en la película, pero no se me vio. Cosa que es bastante frecuente, aunque parezca mentira, Con digamos. Extraños en la Noche te quiero preguntar dos cosas. La primera es, cuando vos se estrena la película, ¿te empezaron a escribir? O sea, ¿te hiciste algo de fama? A ver, cuando vos haces estas cosas, digamos, estas cosas me refiero a un bolo o a una cosa así muy, muy cortita, ¿Mm? solamente te reconocen la gente que a su vez te conoce. ¿Me Sí, obvio. explico? O sea, te conocen la gente que te ha visto en la calle, te ve en la película y dice, ese tipo es el abogado, yo este tipo lo conozco. De eso sí me pasó mucho, porque había gente que no sabía ni siquiera que yo era actor. Mm. Entonces, me pasó que me escribió clientes inclusive que vieron la película y decían, ¿qué hacías ahí? Entonces, bueno, tenés que contar un poco toda esta historia, pero fue eso lo que me pasó. Digamos, el que te conoce, te reconoce, por decirlo de alguna manera. El resto no, porque es una cosa muy puntual y en general a los que digamos, se los reconoce o se los ve más primero los protagonistas y después algún que otro personaje, que en general son actores de trayectoria, o sea, difícilmente vayan a poner como personajes, salvo que sea una cosa muy puntual, o sea, un casting muy exhaustivo, a alguien que no tiene ya experiencia. O sea, la explicación que te dan es que en general los directores trabajan con la gente que saben que les pueden responder a lo que están pretendiendo, ¿no? Y en general los directores, vos viste que en general los directores no trabajan con un universo enorme de actores, sino que No, tienen no. un grupo al cual convocan, porque sí, porque les generan confianza, porque dan lo que están pidiendo, porque saben cómo trabajan. Bueno, funciona así. Y lo segundo que te quería preguntar es cómo fue trabajar con Julieta Silverberg y con Diego Torres. ¿Cómo te llevabas con ellos? Mira, hay una cuestión. Primero, yo con los protagonistas en este caso tuve interacción con un personaje, no con ellos de manera directa. Sí compartí set, sí compartí. A ver, Pero no en esto es la como película, sino en general. en la cotidianeidad. Mm. El punto es que en general, digamos, esto que voy a decir por ahí no es tan políticamente correcto, pero es la verdad.
los protagonistas o son estrellas o son gente que está como muy en otro plano. Mm, Los personajes son actores de profesión, actores que, bueno, les toca trabajar acá. Pero, por ejemplo, para que vos te des una idea, en Farsantes, que también hice una participación, ahí tuve una escena con Siciliani, con Griselda Siciliani. Los protagonistas estaban en un lugar y los actores, los extras y los técnicos en otro. Comíamos en otro lugar. El único actor con el cual yo, digamos, porque en general los bolos interactúan con los protagonistas, ¿entendés? En tele me pasaba lo mismo. Con quien por ahí sí pude tener algún trato más cercano fue con Leonardo Sbaraglia cuando hicimos Impostores, porque realmente el pibe tiene esa característica, no se fue a comer a su motorhome, sino que vino a comer con el resto de los actores. Como la escena que hacíamos era una escena que tenía una traducción en latín y como yo era abogado, me había consultado la guionista y lo habíamos estado trabajando un poco con él, el tipo estaba interesado en que la escena saliera bien y digamos, se mostró como muy llano en ese sentido, pero después en los otros casos ni los ves a los protagonistas. mm. Es decir, están como en otro mundo. Vos estás con tus pares, que son los personajes, o los que son como vos, o sea, los que hacen bolos, y eventualmente con los extras, que es otra fauna, que eso también están en otro lugar. O sea, esto es como, son como compartimentos estancos muy claros. Este, pero mi experiencia personal, ya te digo, con protagonistas, con el único que tuve así como una especie de intercambio fue con este chico que me pareció que, y bueno, y con Carla Peterson, a quien conozco de algún taller de teatro, porque compartimos taller de teatro, yo hice una participación en Guapas y ella me conocía, entonces realmente fue muy divertido, pero fue un segundo nada más, porque después ya te digo, los protagonistas comen en un lugar, los actores comen en otro, los extras comen en otro, y en general los actores y los técnicos, eso sí, estamos más tiempo juntos. Así que con Ricardo Darín y Peter Lanzani no tuviste tampoco diálogo. Más que cruzármelos, nada más, porque además no interactuaba. Porque en realidad, si vos mirás el plano de la toma, en Sí. realidad la interacción es eventualmente con los jueces, pero no con los protagonistas, que estaban ahí, pero no era una cosa, ojo, eso que se hizo en la película estuvo muy bueno porque se recreó en el mismo lugar físico donde se había hecho el juicio. ¿Estuviste en el lugar donde se hizo? Exacto. La película se filma en la sala de la Cámara Federal, donde se hizo efectivamente el juicio. O sea, lo que vos ves, salvo por un efecto de puesta de luces que tenía la película, que era una genialidad, porque además era una guasada, habían colgado del techo una especie de difusor inmenso que le da esa atmósfera, pero realmente de las tomas de la película, para mí, por lo menos para mi gusto, desde el punto de vista estrictamente cinematográfico, la más cuidada en cuanto a iluminación y en cuanto a encuadre y demás, es esa escena. Es esa toma que dura 12 minutos, pero fueron sí, 3 días de rodaje mío, más otros 3 o 4 de rodaje del resto. No más, fue como unas 2 semanas. Algo que también estuvo bueno de esa película que yo la vi fue que mientras se hacía el juicio, te pasaban aparte imágenes verdaderas de ese hecho. O sea, era la actuación de la película y te ponían imágenes, ponerle las madres de Plaza de Mayo llorando Claro. arriba. Exacto, porque el alegato, o sea, la presentación que lee el fiscal Estracera, en ese caso Ricardo Darín, dura 12 minutos. Y 12 minutos de una persona leyendo en un film es un montón. Sí, O obvio. sea, en un documental pasa, pero en una película, 12 minutos es una eternidad. Me refiero a que es difícil de sostenerlo, de tener en cámara a alguien leyendo y no, digamos, no mechar con otras cuestiones. Mm. Pero ese marco era realmente importante. Pero vos cuando te cruzaste a Darín y a Lanzani, ¿no se te, o por esto me pasaría a mí, ¿no se te ocurrió decirles algo? O... Mira, yo soy muy poco cholulo.
Sí te puedo contar una anécdota, porque fue muy gracioso, A ver. porque, o sea, ustedes, los más jóvenes, vivieron en democracia y nacieron en democracia. Sí. Mi generación no, vivió una parte en democracia y otra parte durante Sí, regímenes sí, la dictadura militares. militar. Pero la última dictadura fue la que de todo el mundo se acuerda, pero hubo anteriores. Sí, obvio. Bueno, a Perón No, lo no, me sacó. refiero a anteriores, con posterioridad, digamos, yo empecé a tener, digamos, que yo tenga recuerdo de la escuela primaria, fue en el año 66, estaba Onganía, Sí, obvio, sí. digamos, era un gobierno militar que nunca fue considerado de la misma manera que la otra dictadura, porque cuando se habla de dictadura se habla de esa dictadura en general. Lo que pasa es que era muy común la alternancia entre gobiernos militares y no militares, ¿no? Ahora nos parece una cosa rarísima, o imposible, pero en esa época no. Entonces, nosotros estábamos muy acostumbrados a ver militares en la calle. ¿Entendés? Entonces, claro, cuando se filmó la película, nosotros nos disfrazaron de militares y nos pasaba que nosotros teníamos el lugar donde nos cambiábamos era en el cine Metro. Entonces teníamos que cruzar hasta el Palacio de Tribunales, hacer 2 cuadras, vestido de la Junta. Sí, Entonces, claro, la gente que pasaba miraba y no terminaba, y los pibes más jóvenes les llamaba muchísimo la atención. Les llamaba mucho la sí, sí. atención por esto de que no se criaron viendo desfiles militares. No. En el caso mío, yo hice el servicio militar, pero hay gente que directamente, que tiene más de 50 años, no, de 40 y pico, que tampoco hizo el servicio militar. Con lo cual es un mundo como muy lejano. Y nos pasó que la que hacía de hija de Darín el último día, el día de la escena, un día de momento dice, chicos, ¿me puedo sacar una foto con ustedes? Claro, no se había sacado fotos nunca ella pero la verdad, no. O sea, yo en el caso este puntual, vos pensás que esto se filmó durante la pandemia. Sí, Entonces, nosotros estábamos con el barbijo puesto, teníamos que hacer ¿cómo se llama? El análisis porque en el set había, digamos, dependiendo de los días, hubo un día que había 150 personas adentro. Cuando llevan a los extras para el último día, digamos, toda esa gente tenía que estar eh, cero, digamos, tenía que tener el análisis de su cuestión como negativo, y además estabas con el barbijo puesto. Te sacabas el barbijo solamente cuando se encendía la luz y decían acción. Con sí, lo obvio. cual, la verdad, y después, como te decía, a la hora de almorzar, yo almorzaba con los técnicos y con el resto con algunos actores. Ahí, por ejemplo, me la encontré a Alejandra Fleischer, a quien conozco, pero como la conoce tu mamá, por haber, de otro lugar. Pero los protagonistas comían en otro lado, o sea, no comíamos en el mismo lugar, ¿entendés? Entonces, Mm. posibilidad de interactuar, no hay. Y yo, en general, soy muy poco proclive a decirle a un protagonista, ¿me puedo sacar una foto con vos? No lo hago, no lo hice nunca, no, para nada. ¿Vos recordás haber visto en vivo el juicio a los ¿A la militares? Junta? Sí. No, no, yo no fui. No, Tengo no, mucha no. gente. Yo no te digo en vivo de estar ahí, yo te digo en vivo de verlo por televisión. Verlo por televisión, sí, claro, sí, por supuesto. ¿Y cómo fue ese momento? ¿Recrear lo que viste en televisión? ¿Algo Mira, verdadero? yo te voy a ser completamente honesto. Lo que yo tenía como desarrollo de personaje era la situación esta que se ve ese material que yo te pasé, que es mi reel. La primer parte, están todos los planos en los cuales yo aparezco en la Sí, película. Entonces, era como muy corto, porque eran planos muy cortos, o sea, de muy poco tiempo, y con esta cuestión que yo te decía recién, de que la cámara se encendía, se apagaba, porque estábamos con el barbijo y demás. Entonces, para mí, por otro lado, no tenía un desarrollo el personaje. Si bien se hablaba todo el tiempo de los jueces o las juntas, no se sabe, en la película no aparece más nada. Con lo cual, digamos, y dado lo acotado del trabajo, para mí el punto era pensar en alguien que va a ser juzgado y sabe que lo van a condenar.
de antemano. Mm, ¿Por qué? Porque la situación era esa. sí, obvio. Entonces, ¿qué le pasa a una persona que entra a un tribunal ya de antemano sabiendo que lo van a condenar? Que a mí me parece que era ese ¿cómo te puedo decir? La lógica. De hecho, que vos viste que y en la película se ve también, y en la realidad pasó, que Videla optó por una situación mística. Estaba leyendo la Biblia y rezando el rosario, Sí, sí. encomendándose a Dios. Los otros no teníamos ningún guión para eso, y bueno, en mi caso particular dije, bueno, ¿cómo será mirar con desprecio a los jueces? ¿Qué idea tengo yo de mirar con desprecio a los jueces? Cosa que por mi profesión, la verdad, no me costó tanto. O sea, no era algo que me iba a resultar tan Era una difícil. ventaja. ¿Entendés? Entonces, bueno, por ahí si vos ves los planos, sí, sí, se lo ve que bueno, el armado, o sea, en lo que yo me concentré básicamente fue en eso, en que vos estás sentado, que por otro lado no es un dato menor. Y ahí vos te pones en la situación del reo. Vos estás sentado en un banquillo en donde tenés a los tres jueces en un nivel diferente. Acá viene la concepción cinéfica de la construcción del plano vertical. Están arriba, vos estás abajo. No es lo Sí, mismo. no, Vos obvio. tenés que mirar a los jueces para arriba, no de igual a igual. No, obvio, Cuando vos obvio. mirás a alguien para arriba, hay digamos, una asimetría de poder en la relación que es muy marcada. Mm, Y me parece que eso es un poco lo que cuenta la dirección de cámara, que está muy bien, y aparte es el escenario natural. O sea, yo estuve sentado en el mismo banquillo de verdad donde estuvieron sentados los miembros de la Junta. O sea, no era una locación cualquiera. Que por otro lado es bastante imponente, ¿eh? Está claro que es y me imagino. bastante, digamos, la situación era fuerte. Y lo que también fue muy fuerte, por lo menos para Las mí, sensaciones que uno debe sentir. lo que sentí que para mí fue bastante potente, es que cuando los miembros de la Junta, que en el ring me parece que esa toma no está, porque a mí me toma de costado, pero nosotros nos levantamos y salimos, y el público empieza a putear. Y son 150 personas que te están puteando. Y son extras a los cuales le pagaron para ver quién te putea más fuerte. Y te juro que la sensación, porque es fuerte de que 150, digamos, olvidaste de la situación real, pero que haya gente de verdad que te esté puteando, decís, pero ¿qué Diciéndote, hice? agosto, hijo de... Claro, ¿qué pasó acá? Eso fue, aparte era muy, muy loco porque, bueno, obviamente la escena se repitió varias veces, pero en un momento el director decía, bueno, ahora, acción, y empezaba, hijo de puta. Y nosotros todo lo que hacíamos era pararnos, mirarnos e irnos. Y en la película, el personaje que hace de Viola le hace un corte de manga a la gente cuando pasa eso. Ah, Yo le estoy hace, al sí, me lado de acuerdo, él. le hace así. Exactamente, la Sí, cámara a mí me toma medio de refilón, yo estoy al lado de él, pero si vos vieras la reacción cuando él hace el corte de manda, la gente se enardece, y eran todos extras, y vos sabías que era todo un chiste, pero, pero es como muy potente. pero por ahí te puedes imaginar cómo se habrán sentido los Exactamente. verdaderos... O cómo se siente una persona, te insisto, que se sienta ante un tribunal, tiene que mirar para arriba, hay tres tipos ahí que saben que te van a condenar, que vos de ahí te vas directo a la cárcel y vos decís, Dios mío, esto que uno en la profesión lo ve como algo normal, no es tan liviano. Mm. Pero bueno, ¿Y qué se sintió igual hacer de Agosti? Porque me contó ahí mi mamá que vos te tuviste medio que agachar, ¿no? Para que te tome la cámara. no, ahí fue una cosa muy graciosa porque por texto, o sea, por guión, no teníamos texto. Entonces, cuando estábamos en el set, en un momento dice el director, bueno, vamos a presentarlo al que hace de Videla. Se presenta el que hace de Videla. Entonces viene el asistente y le dice, che, hay que presentarlos a todos, porque no están presentados. Mm. Y el pibe dice, bueno, vamos a presentarlos. Y es un plano muy, muy cerradito en donde la cámara
yo la tengo como a 50 centímetros de donde estoy, porque si vos ves el plano te vas a dar cuenta que me entra esto nada más. Entonces, claro, cuando yo me acerco a la cámara, el que hacía de Videla medía 20 centímetros menos que yo. La cámara me cortaba el pecho. Sí, Y yo lo veo que el tipo se agarra la cabeza, el direct se agarra la cabeza, y digo, uy, como diciendo, si tenían que mover la cámara, era todo un movimiento, ¿por qué? Porque había sido algo improvisado, no venía por guión. Entonces, si tenían que mover la cámara, era un lío. Entonces le digo al tipo, escúchame, mirá, ¿qué te parece si hago esto? Entonces abrí las piernas y me bajé. Entonces estaba agachado con la cámara en el pecho y me daba. Le digo, ¿te gusta así? Bueno, dale, presentate. Claro, el que venía atrás mío, el que hacía no sé qué de un cargo de la Armada, medía 1,90 m. Al flaco lo tuvieron que poner, le tuvieron que poner un banquito, o sea, y estaba como en un confesionario porque estaba de rodillas. Le pusieron un sí. almohadón. No nos permitían sacar fotos, porque no nos permitían sacar los celulares, pero yo creo que esa foto hubiese sido genial. Lo que pasa es que como era una película media delicada y el tema Sí. digamos, de los militares podía herir alguna susceptibilidad, no era para tomarlo tan liviano, pero realmente fue muy gracioso, porque todos nos tuvimos que acomodar a la cámara como estaba fija. Y como yo era el primero en orden, porque estábamos sentados, si vos ves el plano, está sentado primero el personaje mío, creo que después está Macera, después viene Videla, en ese orden en la primera fila, salvo Videla, que ya se había presentado, el que seguía era yo. Sí. Entonces me dijeron, bueno, está bien, arrodillate. Y lo que se ve, estoy con las patas abiertas y bajado, digamos, me bajé para entrar en cuadro. Sí, sí. ¿Y qué personaje te dieron, la verdad? Sí, pesado, pero por esto que te digo, ten en cuenta de que el personaje estaba en esa situación puntual. No era la vida del personaje, porque por otro lado yo no tengo ninguna, digamos, ninguna referencia vinculada con la Fuerza Aérea, no tengo No, no, pero no- digo en el sentido de. Sí, de las implicancias que tiene, pero bueno, esto es más liviano también Te en el dieron un sentido de reverendo que hijo de puta, perdón que te lo diga es así. que, claro, digo, pero digamos, es más liviano en el punto en donde quien lo ve de afuera lo puede tomar como de ese lugar. A mí, la verdad, el tema de porque yo casté para ser de abogado de los defensores, de Ajá, ellos. sí. Después, la chica de casting me dice, mirá, el director te vio un aire a Agosti. Y digo, pero yo no tengo nada que ver con Agosti. Bueno, te vieron parecido, qué sé yo. ¿Lo aceptás o no lo aceptás? Y digo, uy, pero no tengo texto. Pero Jorge, son 3 días de rodaje, es una película grande, esto van a poner mucha plata, está Amazon después. Bueno, está bien, listo, vamos con ello. Ya te digo, yo había casteado con el texto del abogado de Videla, para ser de abogados de los. Porque también hubo una particularidad, el director y la producción no querían extras haciendo ni de abogados ni de miembros de la Junta, eran todos actores. Mm. Nos dijeron, los extras van a estar para el público, el resto tienen que ser actores, aunque no tengan diálogo, aunque no digan una sola palabra. Y ahí pude entrar. Mm. Bueno, igual más allá de que es un tema sensible que hasta el día de hoy no, nos pega como sociedad, fue una linda película, calculo, para hacer o para estar. Sí, a mí ya te digo, esta cuestión de estar en un lugar sabiendo de que te van a condenar y que, digamos, esa era para mí, por lo menos para esta cosa puntual fue eso. Si hubiese tenido más desarrollo el personaje, por ahí podría haber pensado otras cuestiones. Mm. Ya para ir cerrando, te hago las últimas dos preguntas. Primero, preguntarte cómo la pasaste. Bien, por supuesto. Muy bien. Bueno, lo primero es, ¿con quién te gustaría hacer alguna película? ¿Con qué actor te gustaría? Mira, a mí tanto no me podría seducir la idea de trabajar con un actor, sino con algún director, porque son los directores los que, digamos, para mí una gran verdad en cine. Cuando
la película, digamos, cuando el guión es bueno, los actores pueden ser mediocres y la dirección puede ser mediocre, que la película zafa. Sí, Si el guión no es bueno, no hay manera de empatarlo. Por más que tengas una buena dirección y tengas buenos actores, pero si vos tenés un buen guión y tenés una buena dirección, o si tenés un buen guión y tenés buenos actores, la cosa fluye. Cuando vos juntás buena dirección, buenos actores, bueno, eh, a mí, no sé, me hubiese gustado que me dirigiera Leonardo Fabio, por ejemplo, que para mí es uno de los más grandes directores argentinos. De los que están vivos, y qué sé yo, te puede dirigir tranquilamente. Borenstein me parece un director interesante, Lucrecia Martel me parece una directora muy interesante, o sea, yo preferiría que, y por supuesto, hacer algún personaje, porque lo de los bolos, ya te vuelvo a insistir, es algo muy cortito, muy puntual, tiene poco desarrollo, pero más que trabajar con actores, Un me personaje o gustaría un director. pensar en términos de dirección más que eso. Mm. Lo último que te pregunto es, ¿qué como ya dijimos, como ya te pregunté anteriormente, ¿qué le recomiendas al pibe que va a hacer teatro? ¿Qué le recomiendas al pibe que va a hacer cine? Un A consejo. ver, el que hace cine y hace teatro en realidad va a ser lo mismo. Lo que pasa es Sí, que pero es lo mismo, va a pero depender de cómo el destino lo vaya empujando. Me refiero a que por ahí, digamos, en general uno no elige. A mí el cine me gusta, me gusta esta cuestión de formar parte de un proyecto más amplio que lo que sería, y por otro lado, todo el tema visual que tiene de composición y de contenido que es realmente apasionante. El mm, teatro es algo vivo. Si vos me decís qué le recomendaría, que estudien, que se esfuercen y que trabajen. Porque no es, y por sobre todas las cosas que se formen. Tenemos una escuela de arte dramático, tenemos el UMA, hay un montón de lugares para formarse que me parece que valen la pena. De hecho, la gente que sale de ahí es a la que mejor le va, en general. Hay otros que, bueno, tienen un poco más de suerte, pero la realidad es esa. mm. Ahora sí, por último, ¿sentí que se lucra mucho con el cine? Pero en el mal sentido. A ver, el cine es un negocio. Sí. Nosotros tenemos que entender de que el cine lo inventa el formato cinematográfico al cual nuestro ojo se habituó, es el formato cinematográfico occidental, y la producción hollywoodense, la formación de actores es el Actor Studio, y nosotros tenemos la mirada puesta desde ahí. Hay gente que ha perdido mucha plata con el cine. En realidad, no deja de ser un negocio. Ahora, cuando el cine se convierte en arte, bueno, cuando vos tenés directores que, digamos, de manera sutil o no tan sutil, pero de manera muy inteligente, cuentan una historia que habla sobre el tiempo, me refiero sobre el tiempo, sobre la lluvia, y en realidad lo que están contando es otra cosa. Bueno, ese entramado de contenido es lo que lo hace como más interesante, pero no deja de ser un negocio. Un negocio, digo, porque hay gente que pone plata y hay gente que tiene que recuperar su inversión. Y Mm, esto forma parte de lo que, digamos, de lo que se da en la realidad, más allá de lo que uno podría desear o lo que fuere. Pero hacer una película, en primer lugar, es una inversión. En el mejor de los casos podrán salir hechos. Los que ganan plata, yo no sé si yo creo que con 1985 deben haber ganado buena plata. Y está sí. bien, en definitiva, porque en última instancia, para que ese director o esos productores se vuelvan a largar a la aventura de poder filmar, con todas las dificultades y los costos que tienen, más en un país como este, bueno, tienen que ganar dinero, es así. ¿Y con la A mí me abogacía parece, vamos. también? ¿Eh? ¿Con la abogacía también? La abogacía es diferente, Ah, porque ahí digamos, a vos eh, ganar dinero tiene que venir por default, no por buscar. O sea, uno no puede buscar ganar dinero con la profesión de abogado. Me parece que hay mejores maneras de, si lo que uno quiere es ganar dinero, tiene otras alternativas. Que mm, por ahí te vaya bien con tu trabajo y puedas ganar dinero con tu profesión, bueno, a veces se da, a veces no se da, influyen un montón de factores que a veces
digamos que no siempre tienen que ver con lo que uno quiere, o lo que uno puede, o lo que le tocó en suerte. Hay una cuestión aleatoria bastante importante. En última instancia, vos estás prestando un servicio, es como el médico. O sea, Claro. el médico puede que gane dinero, puede que no, pero no es la razón final el ganar dinero. Seguramente, digamos, todos tenemos que vivir de algo. Bueno, los abogados también. Jorge, te agradezco mucho por este rato, de verdad. Bueno, para mí ha sido un placer, Jero, charlar contigo, sobre todo por la diferencia de edad que tenemos, que a mí me gusta mucho. De hecho, trabajo mucho con pibes que son estudiantes de cine, me divierte mucho, me parece que está bueno. Gente, si les gustó la entrevista a Jorge, como ya les dije anteriormente, suscribirse, darle like, activar la campana y seguirnos tanto a Jorge y a mí en mis redes. Ya los dije en la anterior charla. Jorge, te mando un saludo, mil gracias. Un gusto, nos vemos. Gente, les mando un saludo, gracias.